La Casa Blanca acusó a la India de financiar la guerra en Ucrania debido a la compra de petróleo ruso. La semana pasada, Donald Trump declaró que la India supuestamente está lista para dejar de importar petróleo de Rusia. Sin embargo, la agencia Bloomberg informó que en Nueva Delhi aún no se ha tomado una decisión final sobre este asunto. Las fuentes destacan que se trata de contratos a largo plazo, de los cuales no es posible desistir de la noche a la mañana. En respuesta a esto, el subdirector de la Casa Blanca, Stephen Miller, acusó a la India de que al continuar con las compras, de hecho, está financiando la invasión a gran escala de las tropas de la Federación Rusa en Ucrania. Los representantes oficiales de la India aún no han comentado esta declaración. Mientras tanto, según información de Reuters, la refinería más grande de la India compró 7 millones de barriles de petróleo con entrega en septiembre provenientes de Estados Unidos, Canadá y países de Medio Oriente. Ahora toda la atención está puesta en la posible reacción de Washington. En caso de que Moscú no acepte un alto al fuego en los próximos días, Trump amenaza a los aliados del Kremlin con aranceles de hasta el 100%. Mientras tanto, se espera que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, llegue a Moscú el 6 o 7 de agosto. Es posible que su misión influya en el desarrollo futuro de la situación. El presidente Trump declaró anteriormente que ya hemos detenido a muchos países de entrar en guerras: India, Pakistán, Camboya y Tailandia. Tenemos la intención de detener también esta guerra. Alguien tiene que hacerlo. ¿Lo lograremos y a qué precio? ¿Cómo afectará el ultimátum de Washington a los aliados de Moscú? ¿Cómo respondió Putin y qué significa esto para Bielorrusia? Por supuesto, lo discutiremos ahora mismo junto con el analista político y periodista Alexei Pichi. Hola, Alexei. Buenas noches, Ekaterina, me da gusto saludarte. Igualmente. Dígame por qué India debería aceptar el ultimátum de Trump y rechazar el petróleo ruso. ¿Qué saldría más caro? ¿Los aranceles del 20% o seguir comprando petróleo a Rusia? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué debería rechazarlo? Y yo retrocedería un poco en el tiempo y recordé que hasta 2021 el mayor comprador de petróleo estadounidense era la India. En 2021, si tomamos toda la exportación de petróleo estadounidense, casi el 15% lo compraba la India. Además, para India el mercado estadounidense es el mayor mercado de ventas. Su comercio total ahí supera los 120.000 millones de dólares, de los cuales cerca de... La India cuenta con un gran superávit de 80. Por lo tanto, el mercado estadounidense es crucial para ellos y dudo que la India se arriesgue a perderlo, simplemente para ganar algunas rupias adicionales con el petróleo ruso barato. Y en realidad la situación que se ha dado hasta hoy es que en el total de importaciones de petróleo de la India, casi el 38% corresponde a Rusia. En este caso, Estados Unidos, América y la Unión Europea también son parcialmente responsables. Y les recuerdo que a esto contribuyó la administración anterior de Joe Biden, cuando cerraba completamente los ojos ante el hecho de que la India aumentaba la compra de petróleo ruso con un gran descuento. Antes de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, el petróleo ruso representaba menos del 2% de las importaciones de la India. Es decir, para la India no es tan difícil ahora rechazar el petróleo ruso y simplemente volver a las fuentes que tenía antes de 2022. En efecto, sí. La India compra petróleo ruso barato, lo refina en productos petrolíferos y los vende principalmente ¿a dónde? A los países europeos. ¿No? Ese es el principal mercado de venta hoy en día para la India, específicamente de productos petrolíferos. Es decir, cuando comenzó la guerra a gran escala y Europa en su mayoría rechazó el petróleo ruso, tanto la administración de Joe Biden como Bruselas simplemente hicieron la vista gorda ante el hecho de que la India aumentara sus compras de ese petróleo ruso, porque también les convenía para evitar un gran salto en los precios de los productos petrolíferos en el mercado occidental. Se podía pasar por alto que la India estuviera llevando a cabo este esquema para obtener productos petrolíferos también a un precio bastante favorable. Ahora todo está regresando a la normalidad. Por otro lado, vean las acciones de la administración de Donald Trump en los primeros 4 meses. Tomemos como ejemplo su segundo mandato presidencial. El tema de la compra de petróleo ruso por parte de la India ni siquiera se mencionó. En ese periodo, cuando Donald Trump soñaba con cerrar algunos mega super acuerdos comerciales con Putin, ¿recuerdan cuando decía que le ofrecían a Rusia volverse rica, que podían hacer grandes tratos? Todo sería perfecto si la guerra terminara. En ese momento
Nadie mencionaba a la India ni se hablaba del tema. Ahora, se produjo un cambio interesante en el campo informativo cuando, miren, presten atención, Trump principalmente habla de que la India compra petróleo ruso y por eso hay que castigar a la India, que la India financia la maquinaria militar rusa, lo cual por supuesto es indiscutible, pero se habla menos de China y China es el segundo comprador de petróleo ruso. Se habla menos de China porque obviamente China no va a dejar de comprar recursos energéticos rusos, incluyendo el caso de China. Esta cuestión es más política que económica. China continuará respaldando, desafortunadamente para nosotros, el aparato militar de Rusia e Irán, porque estos dos países, ellos como un ariete, ayudan a China a desestabilizar la situación en aquellas regiones donde, si se quiere, hay hegemonía de Estados Unidos o de Occidente en general. Por lo tanto, China no renunciará a esto, está dispuesta a asumir riesgos y a continuar las negociaciones comerciales con Estados Unidos. De hecho, indefinidamente. Ahora se habla menos sobre China, pero toda la atención se ha centrado en la India, según veo, porque tarde o temprano la India simplemente se verá obligada a rechazar este petróleo ruso. Debido a que el petróleo estadounidense fácilmente entrará al mercado indio, regresará. Es decir, sus refinerías pueden trabajar fácilmente con petróleo estadounidense, con petróleo de los Emiratos, con petróleo de los países del Golfo Pérsico e incluso con petróleo africano. Por eso, esto no será un problema para la India. Presten atención, mientras que la Casa Blanca y Washington en general proclaman en voz alta que la India debe dejar de comprar petróleo ruso porque está financiando la maquinaria militar. Como dijiste al principio de este episodio, los funcionarios indios oficialmente no reaccionan de manera aguda a todas estas declaraciones. Es decir, es como si estuvieran esperando a que termine el plazo, a que llegue el 8 de agosto, observarán la situación, la evaluarán y a partir de eso tomarán algunas decisiones. India todavía invita a los estadounidenses a continuar las negociaciones porque se estableció un plazo hasta finales del verano, es decir, básicamente todavía tienen agosto por delante para llevar a cabo algunas negociaciones comerciales. Incluso a pesar de que Donald Trump ya impuso este arancel del 25% y dice que habrá sanciones, ¿tiene Donald Trump otras herramientas además de las económicas para presionar a la India? Sí, y ya comenzó a utilizarlas. Petróleo ruso, pero también armamento ruso. En los últimos 3 a 5 años, la India ha intentado diversificar la compra de armamento no solo de Rusia, sino también pasándose al mercado occidental. Ahora la India se ha interesado en aviones surcoreanos para ir renovando poco a poco su flota aérea. En este contexto, Trump podría simplemente detener estos flujos. Es decir, entendemos que a petición, pongamos entre comillas esta palabra, de Donald Trump, Corea del Sur podría negarse a venderle a la India o incluso suspender cualquier trato. ¿Podrá Rusia suministrar armas a la India ahora? Obviamente no, porque no está en condiciones de exportar grandes volúmenes de armamento. La India se encuentra en una situación en la que podría perder un enorme mercado estadounidense y podría perder cualquier fuente de adquisición de armamento. La India no le pedirá armamento a China porque están en conflicto entre ellos. Y en esa situación, por supuesto, la India se verá obligada a renunciar al petróleo ruso barato y admitir que la época de buenas ganancias por el petróleo barato está llegando a su fin. Por eso creo yo que aquí es muy importante que los espectadores también me entiendan correctamente. Muy a menudo muchos piensan que el tema de las sanciones, el tema de los aranceles es una cuestión que se resuelve de inmediato. Si hoy se anuncian sanciones, mañana la situación cambiará drásticamente. Desafortunadamente, cualquier sanción, cualquier arancel tiene un efecto retardado. E incluso si mañana Trump anuncia que impone un arancel del 100% a los productos indios, no sucederá que India rechace absolutamente de inmediato. Sí, de hecho, existen contratos a largo plazo que Rusia puede. Rusia lucha contra Occidente, pero al mismo tiempo utiliza las instituciones occidentales. Y esa misma Rusia luego irá corriendo a los tribunales occidentales para demostrar que la India los engañó, rompió unilateralmente los contratos a largo plazo, por lo que debe pagar penalizaciones y multas. Es decir, los contratos a largo plazo pueden mantenerse,
pero ahora vemos que hay señales, vemos que la India empieza a buscar fuentes alternativas de suministro para poder reemplazarlas. Además, no olviden que la Unión Europea ya impuso estas sanciones, que si los productos petroleros están hechos con petróleo ruso, ellos no los compran. La misma refinería india de petróleo Nayara Energy, que ya fue anunciada en voz alta, principalmente vendía estos productos petroleros a Europa. Actualmente, la planta está prácticamente en pausa, ¿no? Los tanqueros están cargados, pero no pueden salir de los puertos. Europa no comprará estos productos petroleros, aquí entrarán en juego los intereses comerciales normales. Sí, habrá pérdidas, porque ese mismo petróleo estadounidense del Medio Oriente es más caro que el ruso. Pero esa será una salida, porque de lo contrario, entonces simplemente empujarían a la India al aislamiento. Y hay otro punto más. Presta atención, ahora Trump también está llevando a cabo negociaciones comerciales muy interesantes con Pakistán y eso también es una jugada política, porque en primer lugar le dio a Pakistán una tarifa más baja que a la India. Con Pakistán está negociando sobre yacimientos petroleros, metales de tierras raras y así sucesivamente. Y hace unos días incluso le lanzó una indirecta a la India, diciendo que tal vez llegue el momento en que la India compre petróleo a Pakistán, el cual ayudaremos a Pakistán a extraer. Alexei, tenemos poco tiempo y muchas cosas que quiero preguntar. Cuanto más habla, más preguntas tengo para usted. Pero creo que intentaré hacerlas para ajustarnos al tiempo. Lo más importante, ¿por qué Rusia tiene tanto miedo de perder a un socio como la India? ¿Significa esto que en caso de perder esta asociación, la economía de la Federación Rusa se verá seriamente afectada? Y de alguna manera motivará a Putin a finalmente hacer algunas concesiones a Trump. Sabe, lamentablemente no veo en absoluto ninguna tendencia de que Putin esté dispuesto a hacer alguna concesión a Trump. Y no es una cuestión de economía, no es una cuestión de sus dolorosas ambiciones imperiales personales, no sé cómo más llamarlo. Se ha puesto en una postura y no hará concesiones ahora, incluso si la economía rusa sufre mucho. ¿Sufrirá si pierde el mercado indio? Por supuesto que sufrirá porque la India es el mayor comprador de petróleo ruso en el mundo. Hace un par de semanas noté que Putin le daba una entrevista a uno de los propagandistas en la televisión rusa y entonces él le dijo que existe una amenaza para la soberanía de la Federación Rusa, debido a que dependemos mucho del petróleo y el gas, de los ingresos y no producimos nada tecnológico allá. Y cuando Occidente intenta cortarnos completamente esos ingresos del petróleo y el gas, entonces hay que cambiarse de alguna manera a algún tipo de producción para que la economía en general se mantenga a flote. Claramente él no dirá de forma directa que nos dolerá, pero yo vi en eso una señal de que, por supuesto, él teme que la India de repente deje de comprar petróleo ruso. Pero repito una vez más, no creo en la historia de que esto lo llevará a hacer grandes concesiones de repente. Él está dispuesto a sacrificar la economía, a la gente, al colapso de la situación interna del país, pero definitivamente no a rendirse ni a ceder posiciones por una razón muy simple. Al comienzo de la guerra a gran escala contra Ucrania declaró ciertos objetivos. Perdón, pero el pueblo ruso engañado creyó en esos objetivos. Y ahora, si al final Trump dice que no hemos alcanzado esos objetivos, pero que iremos por la paz, no sé cómo reaccionará ese pueblo ruso engañado, ni qué hará entonces con el régimen del Kremlin. Acabas de tocar un tema interesante. Bueno, probablemente haré esa pregunta más tarde. Me interesa lo siguiente. O sea que no crees que Steve Witkoff, quien posiblemente venga a Rusia el 6 o 7 de julio, realmente vendrá, que estas negociaciones con Putin traerán algún resultado. Al inicio del programa, previo a salir al aire, mencionaste que Kellogg también tiene planeado viajar a Kiev en ese periodo. Se llevarán a cabo negociaciones a gran escala simultáneamente en dos países, pero no hay que esperar una tregua ni resultados serios de estas reuniones. ¿Entiendo bien? No creo que suceda pronto, pero es un episodio interesante que debemos observar atentamente, porque Steve Witkoff, con todos sus defectos, es un maestro en llevar a cabo negociaciones indirectas. La cuestión es que no traen grandes resultados, eso ya es otro asunto. Steve Witkoff es la persona que organizó las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás. Eso es obra suya y su estrategia siempre es llevar a cabo negociaciones indirectas. En otras palabras, comprende que es improbable que Putin y Zelensky se reúnan pronto, pero colocar, digamos, a Steve Witkoff en Moscú y a Kit Kellogg en Kiev al mismo tiempo
y tratar de coordinar de alguna manera las posiciones de Moscú y Kiev. Él puede intentarlo. Es decir, veo en esto un intento de la administración de Trump de tratar de encontrar algún contacto y tratar de convencer a ambas partes de llegar a ciertos compromisos y concesiones. Por otro lado, ahora vemos una situación en la que Donald Trump está trasladando submarinos nucleares, diciendo que estamos listos para amenazas nucleares de Rusia. Hoy Rusia declara que no está obligada a cumplir las condiciones del memorándum sobre la eliminación de misiles de alcance medio. Como algunos lo llaman, esto ya es la crisis de los misiles del Caribe 2.0. Es decir, nos estamos acercando a un punto en el que comienza una confrontación estratégica entre Estados Unidos y Rusia. Si entramos en esta fase, esto puede prolongarse por mucho tiempo y, en consecuencia, Steve Witkoff definitivamente no traerá ningún resultado de Moscú y no saldrá. No sé, bajando del avión en Washington y diciendo, les traigo buenas noticias, Putin está listo para detener la guerra. Eso no lo creo, pero no se descarta que ahora Trump esté en una situación muy difícil. Ahora resulta que sus plazos se están acabando y no hay resultados. La introducción de aranceles del 100% contra la India, China y posiblemente Brasil. Probablemente él dé ese paso, China no cederá, India tal vez ceda, pero de nuevo es una de esas primeras victorias en las que parece que ganaste, pero en realidad no, porque al final no hay resultado. Y en consecuencia Trump tendrá que escalar la situación, por extraño que suene. Y Kit Kellogg puede, estando en Kiev, digamos, intentar sondear la posición del gobierno ucraniano, averiguar hasta qué punto Ucrania está dispuesta a continuar esta guerra, hasta qué punto está dispuesta a seguir defendiéndose contra la agresión rusa y qué se necesita para ello. No descarto que cuando llegue el final de este plazo no haya resultados. Trump, posiblemente a través del Congreso o de los europeos, podría aumentar la ayuda militar a Ucrania como suele hacer a través de intermediarios. De nuevo, hay que regresar un poco en el tiempo a la campaña electoral de Trump y recordar cuando Kit Kellogg ya decía en ese entonces que si nosotros tenemos dos posturas, si Rusia no acepta un acuerdo de paz no está de acuerdo, pero Ucrania sí acepta, presionamos a Rusia con sanciones, presionamos a sus socios y así sucesivamente. Eso es lo que estamos viendo ahora. Pero si Ucrania en ese momento recibe más armas para poder defenderse activamente, si Ucrania no está de acuerdo y Moscú sí acepta, entonces presionamos a Kiev. Han pasado muchos meses y de nuevo estamos llegando al punto en el que, al parecer, Kit Kellogg y Steve Witkoff intentarán finalmente entender cuáles son realmente las posiciones en Kiev y cuáles en Moscú. No creo que veamos el resultado en los próximos días. ¿Algún resultado? Tengo dos aclaraciones de inmediato. Entiendo bien que esta condición petrolera de Trump ni siquiera beneficia a la Unión Europea, que además de China también estaba interesada en comprar petróleo de la India. Como dijiste antes, sé que tanto Turquía como algunos países de Medio Oriente también compran ese petróleo. Y la segunda aclaración, me gustaría que lo comentaras. ¿Existen alternativas dignas al petróleo ruso para que estos países puedan dejar de depender de él? Déjame empezar con la segunda de inmediato. Sí hay alternativa. Les recuerdo que ayer o anteayer los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Plus, tomaron otra decisión sobre el quinto aumento de la producción de petróleo en septiembre. Están alcanzando los volúmenes previos al COVID antes de 2020. Está aumentando el flujo de petróleo en el mercado mundial. Donald Trump tiene ese lema, que dale nena, dale, y Estados Unidos está aumentando su producción. Además, no olviden que ya hubo un estudio sobre el tema en Arabia Saudita y en Kuwait. Existen capacidades de reserva para la extracción. Es decir, son capacidades listas para la extracción, pero están conservadas, es decir, están en pausa por ahora. Para ponerlas en funcionamiento se requiere literalmente un mes. No son mis palabras, son palabras de los investigadores en este campo, quienes dicen que literalmente un mes ellos ponen en marcha estas capacidades de reserva y solo estas capacidades de reserva en Arabia Saudita y Kuwait pueden cubrir para la India los volúmenes de petróleo que compra Rusia. Eso sin contar el aumento de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo más. Es decir, hay alternativa, hay suficiente petróleo en el mercado y si realmente se quiere, siempre se puede encontrar. La cuestión es que será un poco más cara porque nadie, excepto Rusia, bueno, está bien, Irán también ofrece grandes descuentos en su petróleo. ¿Qué tan doloroso será esto para Europa? Es posible que haya un pequeño aumento en los precios de los productos petroleros.
Les pido que no confundan los productos petroleros con el petróleo crudo. Al final de cuentas, el petróleo crudo es una cosa y los productos petroleros son la gasolina, el diésel, el queroseno y así sucesivamente. Es posible un pequeño aumento, pero nuevamente recuerden las negociaciones entre Donald Trump y Ursula von der Leyen, quienes hace poco firmaron un acuerdo comercial. Ellos acordaron que la Unión Europea durante los próximos 3 años aumentará la compra de recursos energéticos estadounidenses por un monto total de 750.000 millones de dólares. Es decir, en esta dirección también se está trabajando para que Europa diversifique sus suministros, para que no sea tan doloroso. Bueno, Alexei, entiendo que ya debo dejarte ir. Gracias por tu análisis. Alexei Pichi, periodista y comentarista internacional de Ucrania, estuvo en contacto con nosotros. Saludos. Muchas gracias a usted.